Bien, vamos a empezar este primer punto de la clase de hoy por los comentarios del simulacro de temario, ¿vale? Bueno, como siempre voy a empezar por las flores y luego ya os lanzo el tiesto, ¿vale? Que lo dice así mi director. A ver, voy a ser siempre muy exigente con la prueba de temario, ¿vale? Porque es la prueba que, bueno, es la primera prueba, digamos, que lee el tribunal, pienso yo, y que se va a hacer una idea de ese ejercicio, ¿no? Entonces, aunque luego no os conozcan y no sepan quiénes sois, yo creo que empezar bien con esa primera prueba, en las primeras páginas del tema, va a generar una predisposición positiva de ese miembro de tribunal, o bueno, los tres mínimo que os lo tienen que leer para luego poneros una buena nota. Entonces, yo soy muy insistente en que, aparte de lo que memoricéis o no, hay unas cuantas partes del tema que podéis hacer muy bien por vosotros mismos sin que sea una cuestión memorística, ¿vale? Para estar en enero, cuando habéis hecho ese simulacro, que lo habéis hecho a finales de enero, tengo que deciros que en general los temas están bastante bien, sobre todo a nivel de contenido, ¿vale? Porque no he detectado ningún fallo grave, ni de legislación, ni de definiciones, ni de ninguna, digamos, ninguna burrada a lo mejor de meter elementos curriculares de otras oposiciones anteriores, como estándares de aprendizaje o algo así, que bueno, tiene ocurrido, tiene pasado. Entonces, deciros que errores graves no ha habido. Todos los que he leído están muy bien estructurados, ¿vale? Se ve que tiene esa estructura clara por partes y bien redactados, se entiende muy bien lo que decís y no dais rodeos, que ocurre muchas veces, y esto es una de las quizá peores cosas que os pueden pasar, que deis saltos, ¿no? Estáis desarrollando un epígrafe y volvéis hacia atrás y volvéis hacia adelante y se pierde coherencia en el tema, el miembro del tribunal que lo está leyendo se pierde un poco en lo que estabais diciendo, ¿no? Entonces, eso no ha ocurrido y además hay pocos errores ortográficos y buena presentación. Por lo tanto, muchos de los elementos que cuentan para nota y que no dependen de la memoria, los tenéis bastante pillados. Algunos se ha olvidado de poner el índice. Recordad que en Madrid se pide un índice nada más empezar el tema, antes de la introducción, un índice de los apartados, que no hace falta desarrollarlo mucho, porque el tribunal simplemente va a valorar si lo tiene o no lo tiene. No lo va a valorar cualitativamente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el tema 6 de las capacidades físicas básicas tendréis que poner introducción, 1. Concepto, factores para el desarrollo y evolución de la resistencia. 2. Factores, o sea, concepto, factores que influyen en el desarrollo y evolución de la fuerza. 3. Lo mismo de la velocidad, lo mismo de la flexibilidad. 4. Conclusiones y referencias bibliográficas. Con eso sería suficiente, ¿vale? No hace falta poner 1. Resistencia, 1.1. Concepto, 1.2. Factores que determinan su desarrollo. 1.3, evolución. No hace falta, ¿vale? Algo muy sencillo. Em, ¿Qué más? He visto por ahí. Mm, Ojo con los tiempos, ¿vale? Sé que a algunos no os ha dado tiempo a terminar el tema, ¿vale? Hay que intentar ya eh, meterlo en 2 horas, ¿vale? El día del examen os sugiero que empecéis quizá por hacer la conclusión y la bibliografía, por si os enredáis ese día y veis que se os quedáis sin tiempo, pues no dejar el tema sin cerrar, porque conclusión y bibliografía entre las dos cosas puede ser un punto. Y si estáis escribiendo y de repente veis que os quedan 10 minutos y acabáis el epígrafe y no ponéis conclusión y bibliografía, vais a perder un punto muy tonto, ¿vale? Vale más a lo mejor acortar un epígrafe y dejarlo un poco más temblando que quedarse sin conclusión y bibliografía, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una recomendación que os hago, que luego podéis numerar la página al final. La dejáis sin numerar y la numeráis al final. Bueno, entonces, mm, en cuanto a las cosas que están bien, ya os las he comentado. Y ahora, cosas que podríais mejorar, ¿vale? En algunos de estos temas,
no se aprecia mucho el carácter personal. Es decir, son temas un poco asépticos. No en todos, ¿eh? Los que habéis hecho un tema bien personalizado, ya os lo he dicho, os lo he puesto en el tema, pero otros son un poco asépticos, son como muy teóricos y tienen poca conexión con la realidad de aula, ¿vale? Esto se consigue a través de los ejemplos o introduciendo algunas preguntas retóricas que capten un poco la atención del tribunal, ¿vale? Em, las transiciones entre epígrafes, en algunas ocasiones las he visto bastante pobres, como por ejemplo, paso ahora a desarrollar el punto siguiente. Y en la siguiente decís lo mismo. Paso ahora, por ejemplo, de la resistencia a la fuerza. Paso ahora a desarrollar la fuerza. Paso ahora a desarrollar la velocidad. Paso ahora a desarrollar la flexibilidad. Siempre el mismo tipo de transición. Entonces, si queréis destacar un poco o desmarcaros un poco de algo así tan teórico y tan aséptico, pues podéis hacer una transición que puede ser igualmente breve. En algunos casos os he puesto algún ejemplo, como diciendo, no sé, eh, la resistencia por sí misma no sería una capacidad, yo qué sé, que pudiera desarrollar el alumnado sin que os hable de la siguiente capacidad que os voy a desarrollar, que es la fuerza, no sé, algo así, ¿no? Como enlazando una con otra. No tendría sentido trabajar la resistencia sin el trabajo de la siguiente capacidad de la que os voy a hablar, que es la fuerza. O la fuerza es, digamos, la madre del resto de las capacidades. Sin ella no podría ser, no sería posible el desarrollo de las otras. No sé, algo que no sea simplemente paso ahora a. ¿De acuerdo? No sé. Inventaros algo breve, pero inventároslo. ¿Qué más? Vale. En cuanto a la justificación del tema. Yo no sé si queda claro la diferencia entre justificación e introducción. Hemos hablado de ello varias veces, ¿vale? Yo empezaría siempre por la justificación, que algunos empezáis por una cita, que está fenomenal, ¿vale? Sobre todo si es un tema, por ejemplo, de evaluación o de metodología, ¿vale? Luego, justificar el tema, es decir, la importancia de ese contenido respecto al área de educación física o respecto a la sociedad, respecto al desarrollo del alumno, respecto a la educación. Justificarlo además con algo del Real Decreto, como los desafíos del siglo XXI, como la atención a las diferencias individuales, depende de qué tema sea, ¿vale? Con algo del currículo. Y luego la introducción, es decir, los apartados de que se compone el tema. Es decir, avanzarles esa estructura. Entonces, esa definición. Y algunos lo veo que lo mezcláis. Hacéis un primer párrafo de justificación, luego introducís, luego seguís con la justificación, como que queréis ponerlo muy bonito, pero como que se enreda un poco. ¿Vale? Entonces, primero justificar y luego introducir. Y ya a continuación de la introducción, decís, como he mencionado en la introducción que acabo de hacer, empezaré por el primero de los epígrafes, que es ta, 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 vale, lo que sea. Eh, luego, uno de vosotros ha hecho algo que me ha gustado mucho, que es que en la introducción, o en la justificación, mejor dicho, ha lanzado una pregunta retórica al tribunal y no la ha contestado en ese mismo momento, ¿vale? Y luego, en la conclusión, ha dado respuesta a esa pregunta que hacían en esa justificación del tema. Es lo que llamamos el cierre 360, ¿no? Es como que le da totalmente sentido al tema, como que hace un cierre, ¿vale? Abarcando desde el inicio hasta el final toda su exposición. Entonces, eso ha estado muy bien. Mm, vale. Ahora, enseguida veremos las calificaciones que se marcan en la convocatoria para que veáis qué puntos no se pueden dejar escapar, ¿vale? Pero antes de eso, quiero comentaros que uno de nuestros compañeros preparadores de educación física, que se llama Edu, que se sacó la plaza conmigo en 2019 de maestro, en el tribunal que yo estaba, él opositaba. Y eso en 2019, sacó la plaza. En 2022 se sacó la plaza de secundaria y además coincidió que fue tribunal de primaria. Y luego en 2023 le tocó ser tribunal de secundaria. O sea que el tío tiene un currículum, vamos, de oposiciones en los últimos 4 años muy, muy extenso.
Pues comentaba el otro día que me estuve tomando un café con él, que en cuanto a la extensión, él tenía calculado que podía escribir unas 2.800 palabras, ¿vale? Yo os lo pongo porque alguno de vosotros me ha hecho temas de 5 o 6 páginas, ¿vale? Y otros me lo habéis hecho de 14. Claro, pero unos escriben o escribís con un espacio interlineado de 1 centímetro y otros pegadito, pegadito. Entonces, para que calculéis cuál sería una extensión muy buena de tema, está en torno a unas 2.800 palabras, ¿vale? Eso contando por un tema de Word, por ejemplo. Es verdad que me decía él que en Asturias, como no te corrige el tribunal el examen, sino que lo vas a leer, él aprovechaba para meter algunas abreviaturas. Entonces va más rápido. Pero dice él, yo ponía entre 2.800 y 2.000 y 3.000, pero que en Madrid podría ser entre unas 2.600 y 2.800, ¿vale? Os lo digo por si queréis calcularlo, ¿vale? Si tenéis algún tema en Word que os cuenta las palabras o mismamente este simulacro que habéis hecho, contáis las palabras que tenéis en una página, multiplicáis y hacéis una aproximación. Y si rondáis esa cifra, pensad que vais bien. Pero si estáis por debajo de 2.500, 2.400, pues quizá necesitéis entrenar un poco la velocidad de escritura, ¿vale? ¿Y cómo hacéis esto? Bueno, pues él me decía que se ponía a veces, una de las cosas que hacía cuando no podía estudiar, que cogía un libro, cualquier libro, y se ponía a copiarlo. Y dice, o el mismo tema. Dice, el mismo tema que a lo mejor me tengo que estudiar, si veo que no soy capaz de concentrarme, lo cogía y lo copiaba y me ponía pruebas de escritura de 30 minutos. Luego a lo mejor a las 2 semanas decía, venga, hoy voy a escribir 45 minutos, a lo máximo que daba. Luego, al cabo de un tiempo, hacía una prueba de escritura de copiando de 1 hora, ¿vale? Decía, nunca llegué a copiar a máxima velocidad 1 hora. Dice, esto es como el entrenamiento, cuando tú te entrenas para una carrera de 10 kilómetros, nunca corres al máximo 10 kilómetros, haces entrenamientos de velocidad de 5, 6 hasta 7 kilómetros máximo, nunca de 10. O, por ejemplo, cuando entrenas una media maratón, tú entrenas fuerte 15 kilómetros, no entrenas nunca los 21, ¿no? Pues me decía eso mismo. Entonces, a lo mejor os sirve, ¿vale? Esas ejercitaciones de muñeca, que muchas veces el problema no es tanto de la muñeca, sino de que nos paramos a pensar, pero otras veces sí, y decís, bueno, por lo menos que la muñeca no me falle, ¿vale? Y os lo dejo ahí como, bueno, como recurso que podéis entrenar. Ahora os voy a compartir, porque yo me imagino que lo habréis visto, pero no está mal recordarlo. A ver cuál es esta. No, esta no es. Eh, las calificaciones que marca la, la convocatoria de estabilización, bueno, son exactamente iguales que las de reposición, ¿vale? Que la convocatoria que acaba de salir para la parte de temario. Mirad, 2 puntos, ¿vale? Son simplemente para un poco aspectos de formato, o sea, de formato, de redacción, ¿vale? Por ejemplo, estos 2 puntos son, hay un esquema índice e introducción. Bueno, esquema e índice viene a ser prácticamente lo mismo, ¿vale? Es eso que os digo de poner un índice al inicio y luego justificar e introducir. Luego, desarrolléis el tema completo, equilibrado y coherente, ¿vale? Y coherente aquí es donde enlazamos unos apartados con otro a través de las transiciones. Coherente es donde en la introducción hemos dicho de lo que vamos a hablar y luego durante el desarrollo del tema hablamos de eso que hemos dicho y luego las conclusiones que sacamos son sobre lo que hemos hablado, no una conclusión que nada tenga que ver, ¿vale? Desarrollo completo, es decir, que abarquéis todos los epígrafes, ¿vale? Estructuración, orden y conclusión, ¿vale? Esto ya lo tenéis. Vosotros tenéis temas estructurados, tenéis temas ordenados y extraéis conclusiones, ¿vale? Yo añadiría una recapitulación. ¿Por qué? Porque esa recapitulación, aparte de darle coherencia al tema y hacerle ver al tribunal qué apartados habéis trabajado, ya os sirve como media conclusión. Esa recapitulación la van a contar como media conclusión. Y luego la conclusión no tiene por qué ser tan extensa. Y luego, ajuste a la normativa vigente, esto lo tenéis controladísimo. Entonces, estos 2 puntos de aquí no los podéis perder, no los podéis fallar, ¿vale? Porque se trata simplemente de hacer un tema ordenado, coherente y completo, ¿vale? Ahora,
Luego los 6 puntos, lo que se ajusta un poco más a contenido es, bueno, conocimientos técnicos y científicos actualizados, vocabulario técnico adecuado, eso más o menos todo lo tenéis controlado, contenidos ajustados a los enunciados. Esto lo dicen porque a veces dicen, oh, me ha salido el tema 9 de habilidades motrices, no me lo sé muy bien, voy a hablar de capacidades. Y dices, mira, no, háblame de las habilidades, ¿no? Relación con la práctica docente, por favor, relación con la práctica docente, ejemplos de cómo trabajáis esa teoría que estáis exponiendo en el cole. Vuelvo a poner aquí como ejemplo el tema 6. Si habláis de resistencia, de fuerza, de flexibilidad, de velocidad, decid, os lleva un párrafo, decid, en mis clases trabajamos la velocidad a través de una situación de aprendizaje, ponéis 4 cosas, ¿vale? Simplemente, o para la evaluación de estas capacidades físicas, tendremos en cuenta no solamente unos test de, de aptitud física, sino si son capaces de reconocer cuáles son esas capacidades y aplicarlas a otras prácticas deportivas o deportes, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? No sé, cualquier cosa que eso que os ocurra, pero que estéis relacionando la teoría con el trabajo en las clases, ¿vale? Bueno, enfoque interdisciplinar. Este hay veces que es difícil meterlo, pero simplemente se trata de que busquéis la manera de, en algún momento, decir que ese contenido que estáis desarrollando lo trabajaréis a través de una situación de aprendizaje interdisciplinar en coordinación con otras áreas sobre no sé qué y no sé qué. Ya está, ya lo estáis metiendo. ¿Os lleva qué? ¿Minuto y medio? ¿Un minuto? ¿Hacer un párrafo para decir la interdisciplinaridad? Lo hacéis en los supuestos, lo podéis hacer también en el tema, ¿vale? Profundización en el desarrollo, ¿vale? No me seáis esquemáticos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, hagáis una clasificación, tipos de fuerza, fuerza máxima, fuerza de velocidad, fuerza de resistencia, fuerza de no sé qué. Bueno, profundizad un poco. No lo dejéis solo ahí, porque vosotros, eso que ponéis, ¿está bien? Sí, pero vendrán otros que lo desarrollen más. Entonces el tribunal tendrá que de alguna manera compensar a aquellos que lo desarrollen más. ¿Cómo? Pues poniéndoos a vosotros menos nota y poniéndoles a ellos más nota. Vosotros tendréis que profundizar en eso, ¿vale? Si queréis un tema top, tenéis que explicar un poco, ¿vale? Porque lo sabéis y yo pienso que muchas veces no lo ponéis por abreviar, por falta de tiempo. ¿Y por qué os falta tiempo? Quizá por falta de entrenamiento, ¿vale? Entonces, trabajad el entrenamiento para que podáis tener opción de profundizar, porque sería una pena saber cosas y no poder meterlas por falta de tiempo, por no haber entrenado la muñeca o la fluidez. Eso sí que sería una pena. Otra cosa es que digas, bueno, lo puse todo, no sé más, me llevó 1 hora 40, me sobraban 20 minutos, pues que no sé más. Bueno, pues nada, oye, no tuviste suerte en el sorteo, elegiste el que más sabías. Hombre, siempre podrás enrollarte como si fuera un supuesto práctico y poner ejemplos en la práctica, hablar de evaluación, hablar de atención a las diferencias individuales en cada uno de los apartados, no sé, enriquecer el tema. Si no os lo sabéis bien, 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 intentad enriquecerlo como si de un supuesto se tratara, ¿vale? Bueno, citas y bibliografía referidas al tema. Aquí tengo que deciros que la bibliografía, los títulos de los libros no van entre comillas. No sé si os lo he marcado en el tema o no, pero según la normativa APA 7, que es la normativa, la última actualización de normativa para referenciar artículos y autores en trabajos y documentos, los títulos de los libros no se entrecomillan. Sí que se entrecomilla los artículos que puedan venir en una revista, por ejemplo, o partes de texto extraídos de algún libro o de un artículo o una revista, pero el título del libro no. Y es que además, si no recuerdo mal, entre las penalizaciones ortográficas que vienen en la convocatoria, habla algo sobre esto, ¿vale? De que no se entrecomillan los títulos de los libros. Y luego, pues conclusión final, personal y coherente con el desarrollo. Yo creo que lo lleváis bien encaminado, ¿vale? Los temas que he visto, como os digo, no tienen errores. Y de contenido están bastante bien, pero falta darle enfoque pedagógico. Falta que imprimáis un carácter personal de cómo trabajáis ese contenido con vuestros alumnos en el cole o cómo lleváis a cabo la metodología o cómo lleváis a cabo la evaluación. Que no sea teoría como si estuvierais leyendo el libro de teorías de la educación.
¿vale? Sino que sea algo un poco más práctico, ¿de acuerdo? Y nada, por recordar rápidamente, comparto otro documento que ya lo habíamos visto aquí, esta rúbrica de lo que sería un buen tema, ¿vale? Que se veía muy mal, creo que lo tenéis por ahí, ¿vale? Bueno, la justificación justifica ampliamente de manera personal la importancia del tema y por qué lo eligió y hace una introducción, vincula con el tema con alguna característica del sistema educativo actual. Bueno, no sé si esta rúbrica ¿la teníais ya? Sé que en alguna clase la vimos, ¿vale? Que nos fuimos a la última columna. No quiero detenerme ahora mucho en ver todos los apartados. Esta es de 2022, la normativa cambia, habla de la orden ECE 65, esta rúbrica de un buen tema, ¿vale? Pero da muchas pistas de cómo en cada apartado poder destacar, ¿vale? Entonces, si no la tenéis subida al Drive, decírmelo y os la subo, ¿vale? Pero que, que la recordéis, ¿vale? Es que si me detengo ahora en esto, no vamos a llegar a todo lo que quería enseñaros en la clase. María, creo que hace un rato tenías la mano levantada. No sé si sigues con ella porque te tengo minimizada. Era solamente que si cuando hacemos el tema, o sea, como tiene que haber un índice, luego cuando estamos haciendo el tema tú pones 1, punto, introducción y haces la introducción. 2, punto, aclaración conceptual, porque yo lo tengo todo seguido. Sí, las recomendaciones que nos han dado personas que estaban dentro del Tribunal de Madrid en los años anteriores es que se haga todo seguido como si fuera un todo, ¿vale? Lo que sí podéis marcar la diferencia dejando un mayor espacio entre párrafos. Vale. ¿Vale? Cuando acabas un epígrafe, acabas la introducción, dejas un mayor espacio, ¿vale? Y juegas con eso. Acabas el primer epígrafe y tienes que pasar al segundo. Haces una pequeña transición y dejas un espacio para empezar el segundo. Y así como que visualmente, ¿vale? Queda más claro esa diferenciación de los epígrafes. Yo pienso que se puede hacer, ¿vale? Poner uno, dos, pero creo que tiene más coherencia hacerlo todo seguido porque entonces no tendría mucho sentido hacer las transiciones. Simplemente pondrías los apartados diferentes, los diferentes epígrafes. Vale, ¿Vale? sí. Lo que sí os digo es que algunos, por ejemplo, hacéis clasificaciones y lo ponéis todo seguido, ¿vale? Y hasta 2019, creo que era, no se permitía el uso del guión para las clasificaciones. En 2022 ya se permitió el uso del guión o la raya, ¿no? Pero como tradicionalmente era algo que se podía considerar como marca, mucha gente todavía no lo ponía, por riesgo a que el tribunal se lo tachara como una marca personal. Pero ya van dos convocatorias en las que viene que se puede utilizar el guión para clasificaciones, incluso el subrayado. ¿Vale? Lo veremos luego en la convocatoria. Entonces, Eso lo recuerdo yo, de que cuando yo hice el examen se le hizo varias preguntas al tribunal y como que no sabían realmente qué respondernos. Entonces al sí, final la cosa era no hacer ningún tipo de posible marca que luego, por no habértelo aclarado bien, aunque ya más o menos sabíamos cosas, pero que eso, que no nos lo dejaban claro. Entonces exacto. Y no se nos le preguntaba atrevimos. al tribunal y ni siquiera el presidente del tribunal les sabía responder y les decía, por si acaso mejor no. Y es como, joder, pero en otros tribunales sí y en este no. Mira, el año pasado una compañera que se llamaba Ana Navarro, no la dejaron utilizar la pizarra para la defensa de la programación y la unidad, porque en su tribunal no tenían claro, entonces dijeron que nadie nada. Y era, joder, yo vengo con mi exposición preparada para presentar en la pizarra y ahora el mismo día me dicen que no la puedo utilizar. Entonces, claro, te trastoca todo. Entonces, claro, ahí es un problema de la comisión de selección que no informa, en este caso, adecuadamente a los presidentes de cada uno de los tribunales o que no se enteran. Pero yo creo que eso pues, sería un poco impugnable, ¿no? Pero bueno, no quisieron porque al final dijeron, fue para todos igual los del mismo tribunal. Y yo, ya, bueno, pero a mí me jodiste, ¿sabes? En O sea, fin, sí que ya, se podría hacer tipos de evaluación según el momento y lo subrayas. Y luego, guión, evaluación inicial o diagnóstica, 2 puntos, guión.
que quedaría Sí. más ordenado también, porque yo soy de las que hace todo seguido. Exacto. Es que Exacto. No visualmente se vería abuséis, mucho mejor. sí, no abuséis del subrayado, ¿vale? Pero el guión, para poner algo, por ejemplo, una interjección, como si pusierais comillas, pero en vez de comillas, guiones, ¿no? Como una aclaración, se puede utilizar. Y también para clasificaciones. Lo del subrayado, veremos luego en la convocatoria que lo marca, pero Vale. mejor no abusar de ello, ¿vale? Bueno, pues dejo de grabar este vídeo si no hay más preguntas para pasar a lo siguiente.